misterio que nunca lo va a abarcar nuestra mente, pero eso no quiere decir que nosotros, así como, yo creo que ya les puse esa imagen, así como Moisés que ve ese árbol, pues que se está ardiendo. Sí, que está ardiendo, pero que no se consume. Así Sí. Dios. Es Sí, una y yo creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? Que Ajá. nuestra fe se consolide y se transforme en la que nos trae el Evangelio. Porque lo otro, todo lo que conozcamos nosotros de lo que es el Antiguo Testamento y lo que dicen los patriarcas y lo que viene trayendo el magisterio, es para fundamentarlo. Pero Para nosotros lo que ayudarnos, tenemos que descubrir realmente es la fe de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. Ajá. Estos escritos de estos personajes ayudan, como lo comprendieron ellos, pero no es quedarse en eso, porque han pasado los siglos y hay otras situaciones, otras circunstancias. Entonces no podemos decir, ay, porque ahí dice así, hay. No podemos hacer eso. No, porque ahí todos nos volveríamos fundamentalistas, ¿verdad? ¿Sabes dónde me pasó a mí, Betsy? Ahorita estábamos viendo el fin de semana, vimos The Chosen, la serie. Ya. Y ahí fue con Biblia en mano, pues, para ir viendo si era así, cómo era la cosa y todo. Y realmente, pues, el conocer el contexto ayuda un montón para poder ver de una forma crítica distinta cualquier cosa que nos venga de la fe. Sí. Me encantó eso, porque sí, un montón de cosas como que va a ver si empatan, si el tiempo era el mismo, y poder tener cabal, como dice usted, o sea, un tema más crítico o más analítico, más bien, no tanto crítico, sino que más analítico de lo que... Capacidad. Claro, capacidad de descubrir las falsedades. Eso como es lo razonado. que nos ayuda también. Eso es lo que pasa también cuando, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿no vio la película de María Magdalena o de San Pablo? Pues a veces la empiezo a ver, pero empiezo a hacer un fastidio. No, eso no está en la Biblia. No, eso no es. Así me pasa a mí. Eso no es de esa manera. Entonces, si lo estoy viendo en grupo, resulta ser un problema, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué es lo lindo, Betsy, también que uno dice, eso no es así? ¿Por qué no es así? Y tal vez uno lee, no, entonces yo estaba confundido porque pensaba que era de otra forma. Entonces, al confrontar uno la escritura, sabiendo dónde confrontarla también, ¿verdad? Eso es también importante, ¿verdad? Y ser más analíticos en los temas. Sí, ahorita, en estos días escuché el testimonio, no el testimonio, que la queja de una señora que estaba totalmente atormentada por el tema de la lluvia de langostas. Aquí ¿cómo se llama este pueblo? Sí, ya sé, no sé ahorita, pero sí sé que hubo una. Estaba atormentadísima por el tema de langostas, pero atormentada ya se acabó el mundo, pues ya se acabó, igual es mi testamento, pues. Y es una que es ministro de la Eucaristía, que ha recibido sus cursos y todo, y digo, ay, Dios santo. Exacto. ¿Qué hacemos, Por ejemplo, yo hoy en la mañana también unas personas, también dándoles el tema, me decían, yo sí estoy desesperada, porque como ayer se levantaron las restricciones y pues las iglesias siguen cerradas, ¿verdad? Y solo van a haber algunos sacramentos con 10 personas, bueno, cosas así. Ay, no, pero sí les digo yo, miren, sin quererle quitar valor ni al templo, porque ya tenemos que entender que la iglesia somos nosotros, pero sin quitarle valor al templo o a los sacramentos, ¿qué es lo que dice el centurión cuando quiere que Jesús cure a su ayudante, a su No soy digno de que entres en mi casa. Así, no soy digno de que ve. O sea, el centurión que es pagano cree verdaderamente que Jesús puede llegar con toda su capacidad, con todo su querer. Con todo, puede porque llegar, esa es la fe. Es cierto, los sacramentos sirven y yo no digo que hay que dejarlos por un lado, pero hoy la gente que se atormenta por las iglesias, sobre todo porque somos ya personas que tal vez ya no vamos a ir nunca a una iglesia, porque como de 60 para arriba no pueden entrar, entonces, bueno, digo yo, pero tranquilas. Pues eso no es para enloquecer, es decir,
Sí, pues, qué pena. Yo le extraño ir al templo, porque para mí, como decía en las clases pasadas, es el lugar propicio. Pero uno puede encontrar en su casa un lugar propicio. Que no depende de eso, el que mi alma pueda conectarse a Jesús y recibir Claro. su gracia. Eso es el punto, ¿verdad? Exacto. Entonces todo eso, pues lo que tenemos que hacer es llevarle paz en el mensaje a estas personas, ¿verdad? Porque eso lo decíamos también la vez pasada, está bien, eso es lo que están viviendo, pero que encuentren desde la escritura temas. La misma samaritana que no podía ir al templo de Jerusalén, le dice a Jesús, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si Jerusalén es el único lugar donde podemos darle culto a Dios, ¿qué podemos hacer si no podemos llegar ahí? No nos dejan. Y ellos eran también judíos. Entonces, como no los dejaban, ellos habían hecho sus templos que eran Betel y Siquem. Entonces, por eso ella pregunta desde ese contexto histórico. Y entonces, ella pregunta más o menos esto con las palabras para que entendamos. Si yo soy judía y no puedo llegar a Jerusalén y los judíos dicen que Siquén y Betel son santuarios paganos, ¿dónde le voy a dar culto a Dios? Fíjense que esa pregunta es muy actual y está en la escritura. ¿Dónde le voy a dar culto? Y Jesús le contesta de una manera muy dulce, mujer, va a llegar el momento en que a Dios se le da culto en espíritu y en verdad. A ver si no es este el momento. Este es el momento. Culto en espíritu y en verdad y ya no en tanta otra forma, ¿verdad? Bueno, en fin, eso es para ver que esta inspiración de los dogmas y de la moral no salen porque se les ocurre a alguien, o sea, el dogma, porque eso cuando nosotros vemos otros movimientos cristianos, lo primero que dicen del catolicismo es, ellos se inventaron los dogmas para tener a la gente así, bien sometida. Sí. Y porque en el catecismo de cuando hacíamos la primera comunión decía que un dogma era una verdad que debíamos creer aunque no pudiéramos comprender. Eso también hay que razonarlo. Claro que no lo vamos a comprender en su inmensidad porque es un misterio. ¿Cómo es el misterio? Que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre es un misterio. Pero nos podemos acercar a ese misterio, podemos acercarnos. No lo vamos a abarcar en su totalidad. Que en la Eucaristía Jesús está con su sangre, alma, divinidad, con su cuerpo, es un misterio. Pero también nos podemos acercar a ese sin que lo podamos comprender absolutamente. Luego, el tema de la moral no es tampoco otro problema, como dicen, ¿verdad? No, es que los jóvenes lo que pasa es que el cristianismo o el catolicismo todo es malo, todo es... No, eso todo no es pecado. Eso tampoco es cierto. La moral cristiana tiene que ver con liberadora. Con el bien común, claro, el bien común, o sea, lo que le va a hacer, la regla, ¿verdad? La regla no solo del cristianismo, sino de cualquier otra religión. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. En la forma negativa y en la forma positiva, haz al otro lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, en ese sentido, Jesús lo dice muy claro, un solo mandamiento les doy, que se amen. Ahora, todo el problema de la humanidad, pues ya sabemos, ¿verdad? Por eso es difícil retornar al Padre, porque nosotros complicamos lo simple de todo, lo volvemos tan complicado. Entonces, ese es básicamente el misterio de Cristo y eso es, de ahí sale todo el dogma cristiano y la moral. Y entonces la estructura, pues siempre Pablo, como es carta, inicia con el saludo, da gracias a Dios, hace una oración. Fíjense qué importante, esta es una estructura de cómo es que se debe de orar. No, más adelante va a estar cómo se debe de orar. Dice, en la exposición doctrinal, ¿qué es lo que hace? Bueno, hay, por ejemplo, cantos donde Pablo concentra la atención en el misterio de Cristo y en su acción redentora. Fíjense, en ningún momento él se enfoca milagros, exorcismos, nada. Aquí no hay comentarios de nada, ni de multiplicación de los panes, ni de nada de eso.
Miren, el misterio de Cristo y su misión redentora. En el señorío de Cristo, Jesús es el Señor. En los frutos, cómo se ve esa acción salvífica de Jesús y cómo debemos de corresponder a esa acción salvífica con la fe, ¿verdad? Y luego el apóstol se complace en los padecimientos que se puede sufrir por llevar a cabo la tarea. Vean que, por ejemplo, esta es otra cosa importante que tienen que observar. El tema del señorío de Cristo es un tema que no desarrolla Jesús en los evangelios, porque solo en el evangelio de Juan, porque en el evangelio de Juan, como va dirigido a los gnósticos, que es también este tema de aquí, pues sí presenta a Jesús básicamente desde el principio en el prólogo, como que desde el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Va. La divinidad. Pero los sinópticos no lo presentan así, y presentan a Jesús básicamente como una persona humana que empieza su misión en el bautismo. Así lo presentan los sinópticos. Y que en el bautismo él comprende cuál es su misión y que la empieza en Galilea y va caminando a Jerusalén. Eso son los sinópticos. En los sinópticos Jesús va una sola vez a Jerusalén y su ministerio dura un solo año. Es en el Evangelio de Juan donde nosotros tenemos la idea que el ministerio de Jesús duró 3 años. ¿Por qué? Porque va 3 veces a Jerusalén en 3 fiestas distintas, ¿verdad? En la fiesta de las, ¿cómo se llama este? De las tiendas, que es la primera vez, la otra fiesta de las luces y luego la fiesta de la Pascua, que es cuando muere. Entonces, eso en el contexto pone, bueno, Jesús viajó 3 veces a Jerusalén, su vida, su ministerio duró 3 años, pero aquí hay otra serie de elementos. Por eso en el Evangelio de Juan, la purificación del templo está al principio, no está como motivo de su muerte. En cambio, en los sinópticos, la purificación del templo está en su única llegada, cuando llegó y por eso lo mataron. Todo eso lo tenemos que ver para darnos cuenta de que cada uno compone el Evangelio, igual hace Pablo su carta, para que se conozca el misterio de Cristo y se comprenda. Por ejemplo, Juan en ningún momento habla ni de milagros, ni de exorcismos, ni de parábolas. Solo son 7 signos. Y los 7 signos de los que habla son una catequesis que todas terminan con un diálogo con la persona. Si cura a un ciego, al final el tema es, ¿crees tú en este que estás viendo? ¿Crees o no crees? Entonces sí creo. Ok. En la samaritana, ¿crees tú que yo soy o sea, con el ciego dice, ¿crees que soy la luz? Yo soy la luz del mundo. ¿Crees en eso? Sí. En la samaritana, yo soy el agua que da la vida. Quien toma de esta agua, ¿no? ¿Crees eso? Sí creo. En la resurrección de Lázaro, con Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Sí. Entonces, es una catequesis. O sea, son 7 catequesis que llevan en distinta forma a ir comprendiendo el misterio de Cristo. Ese es el tema. Y ese es el tema en las cartas de Pablo. No son temas morales, no son temas doctrinales, es simplemente que comprendamos a Cristo, que comprendamos lo más que podamos en ese misterio y que seamos coherentes. Entonces aquí es donde se reflexiona sobre el señorío. O sea, ese Jesús es Dios, pero eso no lo dijo Jesús en los evangelios. Puede que en el evangelio de Juan esté presentado eso, como se los dije, pero en los sinópticos no, porque en los sinópticos Jesús lo que presenta es el reino de Dios, y esa es la acción del Padre. Pablo ni siquiera habla de eso, fíjense, solo se centra en el tema de Cristo. Y los frutos de la acción salvífica, que ya dijimos, deben corresponder con la fe. Ahora, otro tema que presenta Pablo es la defensa. Ya hablamos de eso. Ante toda la forma de pensar de las distintas filosofías. Y les confirma que verdaderamente
el bautismo es el que los integra a la vida con Cristo porque les perdona los pecados. Ojo aquí, oiga lo que dice. Les confirma, o sea, Pablo les confirma que solo el bautismo tiene el poder de dar vida eterna y perdonar los pecados. ¿Qué significa? Que las primeras comunidades no tenían los 7 sacramentos. ¿Qué era lo que tenían? Tenían el bautismo y tenían simplemente la fracción del pan. Eso era lo que tenían. Y que a través de los siglos, porque no fue al año siguiente, se fueron configurando en la iglesia los otros sacramentos, ¿verdad? Pero aquí está que es el bautismo el que perdona el pecado. Y eso también Jesús lo confirma en el Evangelio de Juan con Nicodemo, ¿verdad? Es el bautismo es nacer de nuevo. Otro tema que tiene que ver con la New Age y que lo trabaja Pablo aquí es el tema de los ángeles. Los ángeles no son más que Jesucristo, son inferiores. ¿Por qué hace eso? Porque en la mentalidad muy actual, por cierto, le dan gran culto supersticioso a los ángeles. Un culto que solo se le debe de dar a Dios. Y combate a los que dicen que la materia es mala, o sea, el cuerpo. Ese es otro tema que entra en la iglesia con los siglos también, o sea, la dualidad. El espíritu es bueno, el cuerpo es malo. Eso no está aquí en el Evangelio ni en las cartas de Pablo. Porque en la Biblia Dios creó al hombre y lo creó de materia, o así lo vemos en la imagen que hace una persona de barro y luego le insufla su aliento. Entonces, las dos cosas son obras de él. Entonces, no podía salir nada malo. Ese es Génesis 3, ¿verdad? Génesis 2. Pero Génesis 1 dice, y macho y hembra los creó. O sea, la creación es buena y vio Dios que era muy bueno. Entonces eso no entra en que la parte del cuerpo es mala y el espíritu es bueno. Y es la mentalidad a veces de la gente que dice, ahora me dedico a las cosas de Dios y ya no me dedico a las cosas del mundo. Bueno, comprenden mal el hecho de vivan en el mundo como no estar en el mundo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Por eso les digo, cuando no hay una comprensión verdaderamente del texto, hacemos decir cosas del texto que no dice el texto. Entonces, porque esto no forma parte de la Biblia ni de la mentalidad judía. Y entonces reprende con firmeza todos esos abusos por ser opuestos a las verdaderas manifestaciones de piedad. Vean ustedes, hay manifestaciones de piedad que no son verdaderas, que no son ciertas. Y Pablo se opone. Y todo eso también, lo que hablamos del tema moral, básicamente es el principio fundamental de la moral, es la unión con Cristo. Eso que decía el domingo, la segunda lectura. Somos vasijas de barro que llevamos un tesoro dentro. O sea, esa limitación, esa vulnerabilidad, y hoy tan clara con la pandemia, ya nos damos cuenta cómo somos, nuestros miedos, qué es lo que está. Todo eso nos podemos fijar, pero en medio de todo eso está Cristo con nosotros. Y todo esto empieza por el sacramento del bautismo. Se perfecciona con la oración y claramente con los sacramentos. Y por supuesto, esforzarnos por evitar hacer el mal, ¿verdad? O sea, pecar, apartarnos de Dios y para estar en la vida misma de Cristo. Entonces, todo esto significa el revestimiento, nos debemos revestir del hombre nuevo, y hay todo un programa de vida cristiana, cómo ejercitar las virtudes. Y ya saben ustedes que entre ellas el amor, o sea, la caridad es la perfecta, porque está muy claro, la fe, por ejemplo, cuando ya estemos con el Padre no tenemos por qué tener fe, porque ahí vamos a estar cara a cara con Él. Ni tampoco tenemos que tener esperanza, porque esperanza que si ya llegamos a la plenitud. Entonces lo único que perdura es el amor, es lo único. Fíjense, tiene tanto sentido común cuando uno lo ve
desde el núcleo que lo tiene que ver. Entonces, luego está la meditación, pero no es la meditación oriental, sino miren, es la meditación asidua de la palabra. Lo que debemos rumiar, entender qué dijo, cómo lo dijo, en qué escenario lo dijo, a quién se lo dijo, es esa palabra que él transmitió, porque ese es el verdadero alimento del cristiano. Y fíjense, cada acontecimiento debe ser santificado por ese amor y aplicarlo en casos concretos. Entonces, básicamente ahí está la conclusión, como Pablo envía con estos personajes, ¿verdad? A Tíquico y Onésimo, que informarán más extensamente de palabra algunos pormenores que el apóstol no escribió. Y los compañeros de Pablo envían saludos. Fíjense otra cosa aquí importante. El apóstol dice, escribe de puño y letra unas palabras de despedida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la carta la dictó. Claro que tiene secretario, que la carta la dictó y que la firma él. Fíjense, todas esas cosas nosotros tenemos que entenderlas, ¿verdad? Para darnos cuenta que así es. Miren, nos tardamos mucho con la carta a los colosenses. La carta a los efesios, pues Éfeso es Éfeso, una ciudad muy importante, situada entre Mileto y Esmirna, cerca del mar Egeo, conquistada por Alejandro Magno, pero todo lo que Alejandro Magno conquistó, después pasó a dominio de Roma, ¿verdad? Y él era un centro administrativo y religioso de la provincia romana de Asia. Miren, esta diapositiva es para que ustedes entiendan cómo va el mensaje de Jesús a un lugar donde hay un culto a una diosa de la fertilidad. Esta diosa era popular tanto en Roma como en Grecia. Los griegos le llamaban Artemisa y los romanos Diana. Pero la diosa de la fertilidad, como consecuencia, ¿verdad? ¿Qué es la fertilidad? Pues la fertilidad en el campo, las plantas, la comida, los animales, pero también humanos. Entonces, básicamente, las sacerdotisas sagradas, esta diosa tenía sus sacerdotisas, y estas sacerdotisas sagradas pues hacían su piedad, su rito, su celebración a la diosa Diana o a la diosa Artemisa en forma sexual, ¿verdad? Porque lo que se trataba era de procrear, de hacer vida en la naturaleza, ¿verdad? Y que esta diosa estuviera feliz. Entonces, vean ustedes por qué él tiene que entrar con los temas sexuales y morales y en relación a la mujer. ¿Se fijan? Porque el contexto lo exige, puesto que ellos tienen una práctica que para ellos es común, no es nada malo. Para ellos es sumamente común. ¿Ah? Al contrario, esa era la forma de dar culto a su diosa. Claro, entonces cuando se convierten al cristianismo, ellos no entienden por qué eso es malo o por eso es que está en contra. Si para ellos era algo, realmente tenían un templo extraordinario con mucha riqueza y era considerada una de las 7 maravillas del mundo, imagínense ustedes. Entonces, ver esta mentalidad que era religiosa, por supuesto era politeísta, pero era religiosa. Y tiene que ver con la abundancia de la vida, con la abundancia de la naturaleza, con la abundancia de los animales que sirven de alimento. O sea, todo tenía que ver con la abundancia. Entonces, ver que estas prácticas estaban vistas como en forma diferente, es el problema que tuvo Israel cuando entró a la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque justamente vio este tipo de práctica, solo que ahí no se llamaban ni Artemisa ni Diana, ¿verdad? Ahí tenía otro nombre, era Baal, ¿verdad? Y eran todas, pero también eran los temas de las orgías
y de las sacerdotisas, porque el tema de la fertilidad estaba en todo el mundo quiere el agua y que haya lluvias y que todo esté fértil. Entonces, si la diosa se enoja, hay que hacerle sacrificios. Bueno, entonces vean ustedes que estas ciudades eran famosas por sus artes mágicas, por sus tendencias a la práctica del ocultismo, por sus estatuas. Este era otro tema también importante, que el hacer estatuillas era forma de enriquecerse, pues, porque la gente igual que quiere tener una imagen, ¿verdad? Y también querían tener, porque querían, pues, tener abundancia en sus casas. Entonces ahí comprenden ustedes por qué cuando Pablo llega a hablar de Jesús o de Dios que está, pues, como es Él y que ha muerto por nosotros para salvarnos y que exige o pide una coherencia, un cambio, ¿cómo los primeros que reaccionan muy molesto son los que hacen esas imágenes? ¿Por qué? Pues porque les va a afectar su economía, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que irlo comprendiendo. Entonces, estos destinatarios, pues Pablo describe esta carta desde su cautividad en Roma, está dirigido a los conversos, ¿verdad? Los que se convirtieron. Y la fecha, pues también está un poquito complicada. Su estructura, pues ya volvimos a hablar, tiene que ver el tema del dogma, o sea, el plan divino de la salvación, expone de manera muy buena la obra salvadora de Cristo, el proyecto eterno del Padre, que es que todos nos salvemos, y desde siempre, desde que creó el mundo, y cómo lo realiza esa voluntad a través de la persona de Jesús. Entonces aquí está la parte dogmática, cómo la desarrolla. Pues hay un canto de bendición, hay una oración que hace, luego descubrir el don gratuito de Dios, cómo la persona de Jesús reconcilia las distintas razas y cómo Pablo pues ora por estas personas para que el Espíritu los capacite, y la misión de llevar el mensaje de Jesús, y la doxología, que son fórmulas, ¿verdad? Como gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. Esas se llaman doxologías. Luego hay canto de bendición, que son como himnos, alabanzas, ¿verdad? Aquí, cuando se habla de predestinación, o sea, desde la predestinación, eso también hay que comprenderlo, porque nosotros solamente en la voluntad de Dios y la predestinación que tenemos es a salvarnos. Esa es nuestra predestinación. O sea, la voluntad de Dios es que todos se salven, dice Jesús, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, que todos sus hijos regresen a Él. Esa es la predestinación. Pero en esta predestinación, que es la voluntad del Padre, entra nuestra libertad. Y nosotros podemos rechazar esa libertad, ese destino eterno con el Padre. Entonces, ya vieron ustedes en esa red que se escogen los peces, pues el que persevera en la necedad, pues en el camino que lleva, pues cuando sea la plenitud del tiempo, pues ¿qué va a pasar? No va a pertenecer porque no quiso nunca. Entonces, y el que perseveró en la virtud y fue probado en la virtud, pues tendrá chance, ¿verdad? Entonces, no se puede entender, por ejemplo, que Judas fue predestinado para entregar a Cristo. Entregar a Jesús. No se puede entender de esa manera, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, esa es la coherencia que tenemos que tener, que no podemos leer un párrafo sin entender todo el contexto, o toda la escritura, o el hilo conductor que va en todos los libros, sino que debemos entender que no estamos predestinados a nada, o sea, no tenemos un destino ya fijo, eso es predestinación. Ya esto me va a pasar, no, en la escritura no hay eso.
La única predestinación es volver al Padre. Y todo lo demás en el camino va a ser uso de nuestra libertad. Y lo que nosotros nos pase va a ser consecuencia del uso de nuestra libertad. Entonces, ahí está, por ejemplo, la redención de Cristo, pues básicamente colaborando con el Padre para esa salvación de la humanidad, que eso también hay que entenderlo desde otros puntos, ¿verdad? Entonces aquí los beneficiarios son todos los humanos. En ese momento son los gentiles, ¿verdad? Pero es todos los humanos. Ahora, esto quería que vieran con mucha atención. La oración. Miren la estructura de una oración realmente. Primero, dar gracias a Dios. Luego, ¿en qué consiste la petición? Que Jesús dice, pidan, pidan, pidan. Ok, que se iluminen los corazones. Mire, hoy tan necesario en esta pandemia, que se iluminen, que se fortalezca la esperanza, que se reconozcan, que reconozcan el poder que Dios ha manifestado. Miren ustedes, ahí están las peticiones. Ahí está lo que tenemos que pedir. Que la humanidad ilumine. El Espíritu Santo ilumine los corazones de la humanidad, que los fortalezca con la esperanza. Todo esto son dones del Espíritu y que reconozcan el poder de Dios que se ha manifestado en Cristo. No el poder que tiene un virus, eso no es el poder de Dios. El poder de salvación que tiene Jesucristo exaltado en la cruz. Y entender que todo esto de la salvación es un amor gratuito de parte del Padre, ¿verdad? Y que eso contrasta con el juicio porque Él es misericordia y así lo demuestra con Cristo, que está reconciliando a la humanidad entera, en este caso representado por los gentiles. Y por eso la misión de Pablo es servidor de Dios, es llevar ese proyecto salvífico a todos lados. Por eso ese es su ministerio de parte de Cristo y su misión es anunciarlo a la humanidad entera. Entonces vean ustedes, estas oraciones las encuentran ustedes en el capítulo 3. Aquí está lo que vimos anteriormente. Las doxologías, pues son lo que dijimos, ciertas fórmulas con las que termina. Y aquí tenemos los dos grandes temas. El misterio, los dos como misterios. Ya explicamos lo que es un misterio, ¿verdad? El misterio de Cristo que está escondido, pero que se puede revelar por la acción del Espíritu Santo. Y el misterio de las comunidades que se reúnen para celebrar esa vida, porque la pasión, la vida, la pasión y muerte está culminada con la resurrección y exaltación. O sea, no se queda solo en esa parte dolorosa, sino que da todo el proceso completo. Y entonces ahí se identifica con ese misterio de Cristo. Porque en Cristo, entonces, todo se recapitula. Y el misterio de la comunidad, que Pablo la va a desarrollar, esa comunidad como el cuerpo, o sea, de Cristo, donde Él es la cabeza, o como el edificio. Fíjense, lo que dijimos en otra carta, Él en lugar de utilizar parábolas, utiliza imágenes, ¿verdad? Para que sea comprendido este misterio. Y cómo estas comunidades son convocadas gracias a la acción del Espíritu. Por lo tanto, todo esto son los temas de las conferencias episcopales. Todas las comunidades son misioneras, porque todas están llamadas a reconciliar, a unir, a la unidad. La parte moral, la unidad, las virtudes cristianas, las relaciones nuevas de familia. En esta parte moral, pues otra vez este sentido de unidad, porque solo es un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todo eso, ya ven ustedes que ahí andamos fritos, porque cada quien cree en formas diferentes. Todo esto implica una renovación interior, una vida nueva en Cristo, despojarse, eso significa despojarse de todo lo que nos separa de Él. Y entonces otra vez las virtudes que ya dijimos, fe, esperanza, sobre todo el amor.
y esa vida de una conducta pues lo más coherente, ¿verdad? A las obras de la luz, como quien ha recibido verdaderamente en el bautismo esos dones del Espíritu. Y todo esto crea una familia que es la comunidad y que se refleja en esa comunidad. Y miren ustedes, estas como las armas. Este es un pasaje precioso de Efesios, ¿verdad? Las armas que son Cristo, porque si ustedes ven, el yelmo de la salvación que va en la cabeza es Él, la coraza es Él, el escudo es la fe en Él, la espada es el Espíritu que Él nos deja, toda la armadura es Él, visto en una forma romana, ¿verdad? Porque esa es la armadura que llevaba el romano. Entonces, ¿cómo Él utiliza todas estas imágenes? Para que se comprenda ese misterio. Bueno, y ahí luego termina, y ahí está cómo termina él. Bueno, no nos dio tiempo a las otras dos, ¿verdad? Pero si tienen algún tiempecito y quieren que extra aula la terminemos, ustedes me dicen y con mucho gusto. Gracias, Betsy, gracias por todas sus enseñanzas. Y en un minuto se termina. Vamos a tener. Ya sabe que le mandamos un gran abrazo. A ustedes también les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia. Ay, no, al contrario. Y bueno, Suya, Betsy, de verdad. Y solo nos falta Filipenses y Filemón, si tienen un tiempo y la quieren, pues, o si no, de repente solo les mando las... Eso sería fabuloso, las diapositivas. Ok, voy a ver cómo se las paso. Ay, sí, si quieres una plataforma. Buenas noches, Betsy. Cuando tenga un tiempito, pues nos avisa para que podamos recibir esos últimos temas. No, ustedes me dicen si quieren juntarse el otro lunes. Yo no sé, yo